Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanitas. En este video voy a hacer el desafío de pintando con todos mis materiales de color turquesa. Ustedes escogieron este color en la votación que hice en la pestaña de comunidad y estoy muy feliz de que este haya sido el color ganador porque estoy obsesionada con el color turquesa, verde menta y todos esos colores parecidos para las cosas de la casa. Lo tengo desde el baño hasta la cocina, así que pintar algo utilizando todos mis materiales turquesa es una idea que me anima. Revisé en el mueble donde guardo mis materiales para seleccionar todos los que son de color turquesa y yo pensé que esto iba a ser una técnica mixta de muchos medios, incluyendo acuarelas, acrílicos, y la verdad es que no fue así. El color turquesa es un color terciario, por lo tanto no se incluye en set de colores primarios ni secundarios, sino que en set de colores más grandes. Así que solamente encontré el color turquesa en una caja de pastel seco de los Intense de Derwent y en lápices de colores. Pese a que mi set de acuarelas tenía un color que se llama turquesa, me pareció de que era demasiado azul y no ese tono azul verde por el cual se define el color turquesa. Probé los materiales en una hoja antes para asegurarme de que fueran el color adecuado y ya empecé la parte del dibujo. Asocio el color turquesa con algo frío y como con brillos. Quería hacer algo con cristales, con hielo, así que busqué esta imagen que es de un vaso con un hielo que está salpicando agua, y lo que hice fue en el programa Photoshop cambiar el balance de los colores para que se vea un poco más verdoso. No me quedó exactamente turquesa, pero que me fuese más fácil de seguir. Hice el dibujo utilizando un portamina que tiene una mina de un color verde. Bueno, sé que esto no es turquesa, pero me pareció que era más cercano que el lápiz grafito, así que, bueno, espero que pase dentro del reto. Y no quise ocupar un lápiz de color porque me iba a costar borrar si es que me equivocaba. Y de hecho sí tuve que borrar varias veces. Comencé pintando el fondo con una de las barras de pastel en seco. Como estas barras a veces tienden a pintar marcado, lo que hice fue pasar un algodón por sobre la barra y luego aplicarlo en el papel. De este modo tengo mucho más control y el color queda parejo. La idea era hacer los bordes más oscuros y hacia el centro un poco más claro. En esta otra hoja hice una comparación para que puedan ver las diferencias en el acabado al aplicar el pastel en seco directamente sobre el papel o usando un algodón. En el lado que lo apliqué directamente sobre el papel, aunque luego difumine, siempre quedan unas manchitas. El color, eso sí, queda más intenso. Y en el lado en que lo apliqué con el algodón no quedan esas manchitas, pero el color queda menos intenso, así que por lo menos en esta primera etapa lo prefiero aplicar con algodón para evitar de que queden esas manchitas. Esta idea de utilizar todos los materiales del mismo color no se me ocurrió a mí, es un tipo de video que ya lleva un tiempo de moda aquí en YouTube. No estoy bien segura de qué canal lo inició, pero solo quería dejar en claro que no es una idea mía, yo simplemente me estoy sumando a la moda. No doy por terminada la parte del fondo, pero lo voy a dejar en este punto para empezar a avanzar en la parte del suelo, que lo voy a trabajar con los Intense en barra. Estas son unas tintas que se trabajan con agua y una vez que secan quedan permanentes, por lo que se puede seguir pasando agua y pintar arriba sin que se mueva lo que ya pintaste. Si te interesa saber un poco más de este tipo de medio, tengo un video específico sobre ello, así que lo voy a dejar como nota y también en la cajita de información. Lo que voy a trabajar para el suelo son primero unas gotitas, que es parte de lo que se supone salpicó del vaso con agua. Estas gotitas tienen que quedarme con una parte con brillo, por lo que voy a mantener la parte blanca del papel y otra parte lo más oscura posible.
El objeto principal, que es el vaso con el agua, lo voy a pintar con lápices de colores. Me decidí a pintar primero la parte del vidrio, utilizando la tonalidad de turquesa más clara que había. Aquí tenía dos tonalidades de turquesa dentro de los lápices de colores que eran más o menos claras. Una de los Prismacolor Premier y otro de Giotto, que es un poco más cálido y siento que desentona un poco con todas las otras tonalidades de turquesa que estaba trabajando. Aquí trabajé con disolvente para intentar suavizar y eliminar esos puntitos blancos que dejan los lápices de colores sobre el papel, pero no resultó tan bien porque había muy poco color en el papel, así que no podía dispersar. La superficie de este suelo se supone que es algo muy liso y que genera un reflejo del vaso. Primero voy a aplicar la tonalidad de turquesa más clara, muy diluido, y de a poco lo voy a ir construyendo para que quede un color más oscuro y dependiendo cómo se desarrolla todo el resto de la pintura. Siempre la idea va a ser poner la parte de arriba más oscuro y en la medida que va bajando y acercándose al centro, un poco más claro. Estuve trabajando también la parte del agua con el hielo que están salpicando. Aquí intenté poner todos los lápices de colores que tenía y sí sentí que era un poco forzoso, que en realidad no necesitaba tantos lápices, pero parte del desafío es ocupar todos los materiales que seleccionamos. Habían algunos que tenían muy poca diferencia entre sí. Y siempre estaba esta complicación de que quería mantener algunas partes más translúcidas porque es agua lo que estoy pintando, pero tampoco quería que se viera esa textura del papel y que le diera una sensación rugosa a algo que se supone que es muy suave. Y la única forma que encontré de solucionar esto fue intentando oscurecer todo. Simplemente tenía que agregar más capas de los lápices de colores. En muchos momentos sentía que me hacía falta un lápiz blanco para poder mezclar mejor o un lápiz de un azul más oscuro para poder conseguir sombras más intensas, y creo que mi principal conflicto con este desafío es que siento que no es tan útil. Creo que es distinto si por ejemplo decidimos hacer una pintura monocromo utilizando acuarela. Aunque ocupes solo una pastilla o solo un tubo, sí vas a tener distintas variedades porque la acuarela se puede diluir. También está este factor de que, por ejemplo, en la parte del fondo sentía que era una tonalidad turquesa más cercana al celeste. El de las tintas era más verdoso, el del vaso terminó siendo un poco más cálido. Entonces todo se ve poco armonioso en general, y creo que eso, no solo me pasó a mí, sino lo que yo he visto en general en este tipo de desafíos. También decidí hacer muchos cambios respecto a la forma del vaso. No hice un vaso con muchos ángulos como el de la imagen de referencia, sino uno más bien redondeado. La parte más gruesa del vaso, que es la parte de abajo donde es completamente vidrio, la oscurecí muchísimo más de lo que tenía pensado inicialmente, con el objetivo de poder agregar las suficientes capas y que la superficie quedara lisa y así eliminar esa textura rugosa que no estaba aportando para esta parte del dibujo. Fui de a poco agregando más capas, viendo hasta qué punto podía oscurecer. La parte más importante de este dibujo es el cubo de hielo salpicando en el agua. Lo que intenté hacer es dejar algunas partes sin pintar para que se vea lo blanco de la hoja, y otras partes las intenté dejar lo más oscuro posible.
Trabajé con disolvente para poder suavizar toda la textura de los lápices de colores. Lo que rescato de este desafío es que pude utilizar varias técnicas. También hay que ir respetando los tiempos de secado de cada uno de estos medios. Por eso fui trabajándolo por distintas áreas. Por ejemplo, avanzaba un poco con el fondo y luego ya pasaba al piso, dejaba que secara y luego iba con los lápices, esperaba que secara eso con el diluyente y volvía a otra área y así. También intentando que quedara más o menos armonioso el resultado final. Volví a trabajar la parte del fondo, agregando más de estos pasteles en seco. Ahora con la ayuda de un esfumino, fui pintando aquellas partes que estaban muy cerca del agua que necesitaban un poco más de precisión. El tipo de papel también afecta bastante al pastel en seco. El papel que yo estoy ocupando es uno que es para acuarela, de grano fino, así que no tiene tanta textura. Quizás pude haber logrado colores un poco más intensos. Luego de la segunda barrita de pastel en seco, que es de un turquesa un poco más oscuro y más verdoso, lo fui poniendo desde las esquinas. Siempre intentando que la parte más cercana al vaso quedara más clara, pero sí cubierta, no que se vea el blanco del papel. Creo que es un buen ejercicio para tomar más experiencia con estos materiales y sobre todo sirve muchísimo para la paciencia porque cada uno de estos medios tiene su propio tiempo. Creo que este puede ser un desafío interesante para hacer durante la cuarentena, sobre todo si tú tienes dificultades para respetar los tiempos de secado o quieres probar algo con una técnica mixta. Pienso que hay que tomarlo como algo así, como algo experimental, para variar, para salir un poco de lo que hacemos normalmente, y eso también le veo un valor muy importante porque a veces si siempre trabajamos los mismos medios de la misma forma, no nos damos cuenta que pueden haber otros medios u otras técnicas que nos pueden ayudar a progresar. Está bien variar un poco y ver qué cosas nos gustan de eso. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y me di cuenta con este desafío de que estoy súper oxidada en mis técnicas del pastel al seco y hace años atrás era el medio que más ocupaba. Y todo ese cambio pasó de un modo que ni siquiera me di cuenta, no fui consciente de eso. Creo que hay otros medios que he dejado de ir ocupando como el acrílico, el pastel en seco, el pastel graso, y retomarlo de vez en cuando podría ser muy entretenido. Y ahora de que estamos más tiempo en casa, qué mejor momento. Creo que este desafío y este video sirven más que nada como para distraernos, para probar cosas nuevas, para ver qué podemos aprender, más que sea una pintura con un super resultado final. Si a ti te gustó, si te entretuviste, si pudiste aprender algo nuevo, regálame tu manito arriba. También suscríbete y activa la campana de las notificaciones si aún no lo has hecho. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto del video. Yo te espero una próxima semana con un nuevo video en Croquera Vanitas.